Néstor Carlos Kirchner, o Stoic, nació en Ríos Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, el 25 de febrero de 1950 y falleció el 27 de octubre de 2010 en Calafate. Hijo de Néstor Carlos, descendiente de inmigrantes alemanes y funcionario de Correos, y de María, miembro de la Juventud Peronista, estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández, con la que tuvieron 2 hijos, Máximo Kirchner en 1977 y a Florencia Kirchner en 1990. Ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a los montoneros en los años turbulentos que precedieron a golpe del Estado militar que derrocó la presidencia de María Estela Martínez de Perón. En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Ríos Gallegos para ejercer la profesión, junto a su esposa, en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue designado presidente de Caja de Previsión Social de Ríos Gallegos. Durante los 7 años tenebrosos de la dictadura militar, 1976 a 1983, se mantuvo aparentemente alejado de la política. En las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato peronista, fue elegido intendente de Ríos Gallegos. Dado el éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a candidato para gobernación de la provincia, cargo para el que fue elegido con el 61% de los votos el 8 de septiembre de 1991. Como gobernador aplicó una política neo-keynesiana expansionista de fuertes dimensiones públicas en contraste con la estrategia neoliberal y antiinflacionista del presidente de la República, el también peronista Carlos Saúl Menem, por lo que se ganó una reputación del político de centroizquierdista dentro del variopinto conglomerado justicialista. Reformó en 2 ocasiones la Constitución provincial para que el gobernador pudiera ser elegido sin límites de mandatos. También aumentó el número de jueces del Tribunal Supremo Provincial y sus protegidos se jactaron de haber amordazado a la prensa local. Mientras sus partidarios ensalzaban su eficaz gestión, sus adversarios lo acusaban de haber gobernado la provincia como un feudo, en el que todas las fuentes de riqueza y trabajo estaban en manos del gobernador y su clientela. Más del 40% de los trabajadores son empleados públicos. Cuando fue elegido gobernador en 1991, Kirchner recibió $630 millones de indemnización del gobierno federal, tras un juicio sobre los royalties financieros a los que se le sumaron otros $420 millones procedentes de la plusvalía generadas por la venta de las acciones de la provincia que poseía en la empresa YPF, adquirida por la española Repsol. Durante varios años, los legisladores de Santa Cruz reclamaron inútilmente precisiones sobre el monte exacto de ese patrimonio o botín provincial, presionándolo por la prensa en la que la campaña electoral. Kirchner informó el 13 de mayo de que $531 millones se encontraban depositados en varias cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. Antecedentes. El presidente Eduardo Duhalde se decantó explícitamente por Kirchner como candidato peronista y logró que el Congreso del partido aprobara su estrategia de suspender la elección primaria y trasladar la lista de todos los aspirantes a la misma elección presidencial. Una maniobra destinada a impedir que Menem se alcanzara con la candidatura, pese al fallo de un juez federal con competencia electoral que prohibió la reforma del estatus del Partido Justicialista. En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adiad del ala izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se le atribuía la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003. En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adiad del ala izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se le atribuía la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril, el gobernador de Santa Cruz quedó en segundo lugar con el 22% de los votos. Detrás de él también, peronista Carlos Saúl Menem, que logró el 24% de los votos. Tras lo de la provincia de Santa Cruz, Kirchner obtuvo sus mejores resultados en la provincia de Buenos Aires con el 40% de la población, gracias al apoyo decidido del presidente Duhalde y del poderoso aparato del justicialismo. Ante una encuesta que le era muy desfavorable, Menem anunció el 14 de mayo su retirada de la carrera presidencial, lo que decidió la inmediata proclamación de Kirchner como presidente electo. La teatral capitulación de Menem, al abortar el proceso electoral, no solo perjudicó la legitimidad del nuevo jefe del Estado, sino que amenazó las instituciones democráticas, ya durantemente afectadas por la violencia revuelta popular. Alentada por los peronistas, que derrocó ligeramente al gobierno del radical Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Antes de tomar posesión, el nuevo presidente visitó Brasilia y Santiago de Chile, donde obtuvo el respaldo de los presidentes Lula da Silva y Ricardo Lagos, respectivamente, para lograr la recuperación económica continental con una base social de centro-izquierda. En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el papel central del Estado en el desarrollo económico. Prometió una lucha implacable contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercado Común del Sur, Mercosur, que asocia a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hola, soy Paula Koenig y voy a hablar sobre el contexto histórico y la votación que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia argentina. Desde fines de los años 90 hasta mediados de la primera década del 2000, América Latina pasó por significativos cambios en la conducción política de varios de sus países. Con la involución de los presupuestos neoliberales y el consecuente fracaso de los estímulos al crecimiento financiados por organizaciones norteamericanas, a fines del siglo XX, el calentamiento de urgencias populares por una agenda de orden social hizo que una buena parte del continente pasase por un giro a la izquierda que cambió significativamente las prioridades gubernamentales en estas naciones. En Argentina se implementaba un sistema neoliberal correspondiente al capitalismo de la mano de los presidentes Carlos Menem, de 1989 a 1999, y Fernando de la Rúa, de 1999 a 2001, el cual aumentó la brecha de desigualdad en el país. Luego de una rocosa ola de representantes posteriores conocidos como Eduardo Camaño, Adolfo Rodríguez Sá y Ramón Puerta, cuyos mandatos no duraron ni 2 semanas sumándolos, el día 25 de mayo del año 2003 asumió Néstor Kirchner con el 22% de los votos cuando Menem se bajó del balotaje, quien representaría al país durante un mandato completo de 4 años. Bueno, yo soy Candela Pilluca y a mí me tocó hablar de la opinión de la gente con respecto al mandato de Néstor Kirchner y de las medidas que él tomó. Yo voy a decir algunas de las opiniones que la gente dijo sobre su presidencia. Néstor Kirchner fue un presidente valiente que enfrentó la crisis económica con éxito, logrando un crecimiento sostenido durante su mandato. Considero que la gestión de Kirchner fue polarizante y generó divisiones en la sociedad argentina, lo que debilitó la unidad nacional. La política de derechos humanos de Kirchner, incluyendo los juicios a los responsables de la última dictadura, fue un paso importante para la reconciliación y la justicia en Argentina. Uno de los aspectos más criticados de su presidencia fue el control del gobierno sobre los medios de comunicación, lo que limitó la libertad de prensa. Kirchner implementó políticas de inclusión social que beneficiaron a los sectores más vulnerables, como el Plan de Hogar Jefes y Jefas de Hogar. Las opiniones sobre Néstor Kirchner como presidente de Argentina varían ampliamente y a menudo son polarizadas. Estas opiniones se basan en factores políticos, económicos y sociales, y suelen ser influenciadas por la afiliación política de cada persona. Por ejemplo, logros económicos. Muchos defensores de Kirchner destacan su gestión económica argumentando que ayudó a sacar el país de una profunda crisis económica implementando políticas de reestructuración de deudas y crecimientos económicos. La reducción de la pobreza. Kirchner es elogiado por algunos por haber reducido la tasa de pobreza en Argentina durante su mandato. Política social.
Sus partidarios también mencionan su enfoque político-social, como la asignación universal por hijo que ayudó a las familias más vulnerables. Obviamente hay cuestiones a su estilo político, sin embargo hay críticos que argumentan que su estilo político era autoritario y polarizador. Relaciones internacionales. Algunos elogian su rol en la política internacional y la forma en que manejó sus relaciones con otros países, mientras que otros lo critican sus tensiones con ciertas naciones. Corrupción. La corrupción es una preocupación que se ha mencionado en relaciones con su gobierno y algunos críticos alegan que no hizo lo suficiente como para abordar este problema. Su legado con el peronismo, en el contexto del peronismo, su mandato a menudo se compara con otros líderes peronistas y se debate sobre su lugar en la historia del movimiento. En resumen, las opiniones sobre el mandato de Néstor Kirchner varían y están influenciadas por una serie de factores. La percepción de su presidencia puede variar significativamente según la perspectiva política y económica de cada individuo. Bueno, ahora voy a hablar también de las medidas que él tomó. Durante el mandato de Néstor Kirchner, tomó una serie de medidas que tuvo un impacto significativo en el país. Algunas de las más destacadas incluyen reestructuración de la deuda, que Kirchner negoció la deuda externa de Argentina con los acreedores nacionales, logrando importantes descuentos en los pagos y reduciendo la deuda política del país. Política económica. Implementó políticas económicas orientadas al crecimiento, incluyendo controles de precios y tarifas para mantener la inflación bajo control, así como la devaluación del peso argentino para mejorar la competitividad de las exportaciones. Políticas sociales. Introdujo programas de asistencia social como la asignación universal por hijo, que brindaba apoyo económico a las familias de bajos ingresos con niños, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad. Política exterior. En el ámbito internacional, mantuvo relaciones diplomáticas con países vecinos y desempeñó un papel activo en la región, mediando en conflictos y promoviendo la integración sudamericana. Política de derechos humanos. Kirchner impulsó la reapertura de juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas, acusando de componer crímenes de deshumanidad durante la dictadura militar en Argentina, marcando un compromiso de la justicia y los derechos humanos. Nacionalización de empresas. Durante su mandato se nacionalizaron algunas empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, etc. Políticas energéticas. Implementó políticas para asegurar el suministro de energía, incluyendo inversiones en el sector energético y la renegociación de contratos con empresas extranjeras. Reformas políticas. Promovió reformas políticas destinadas a mejorar la transparencia en el sistema electoral y reducir la corrupción en la política. Apoyo a la industria nacional. Kirchner impulsó medidas para promover la industria nacional y proteger la producción local a través de políticas de protección comercial y subsidios a diversas industrias. Obviamente que es importante destacar que la percepción de las medidas pueden variar según la afiliación política y las opiniones individuales. El legado de Néstor Kirchner hoy en día es objeto de debate en Argentina y sigue influyendo hasta esta fecha en el país, Néstor Kirchner. A mí me tocó hablar sobre las consecuencias que tuvo la presidencia de Néstor Kirchner y además de eso, cómo finalizó el mandato presidencial del mismo. La presidencia de Néstor Kirchner en Argentina, que tuvo lugar más o menos desde 2003 hasta 2007, tuvo varias consecuencias durante su mandato. Se implementaron políticas económicas y sociales que buscaban reducir la pobreza, promover la inclusión social. Se impulsaron programas de asistencia social, se aumentaron los salarios, se incrementaron medidas para fortalecer el crecimiento económico, pero además se llevaron a cabo investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Sin embargo, como en cualquier gobierno, también hubo algunas críticas que se centralizaron
en aspectos como la concentración de poder, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la polarización política. También se cuestionaron algunas de las políticas económicas implementadas, como los controles cambiarios y la intervención estatal en los sectores clave de la economía. Además de eso, hubo quienes argumentaron que en su gobierno no logró abordar de manera efectiva problemas estructurales como la corrupción y la inseguridad. También se cuestionaron algunas de las políticas económicas implementadas, como los controles cambiarios y la intervención estatal en los sectores clave de la economía. Además de eso, hubo quienes argumentaron que en su gobierno no logró abordar de manera efectiva problemas estructurales como la corrupción y la inseguridad. También se cuestionaron algunas políticas económicas implementadas, como los controles cambiarios y la intervención estatal en sectores clave de la economía. Además, hubo quienes argumentaron que en su gobierno no se logró abordar de manera efectiva problemas estructurales como corrupción y la inseguridad. Obvio que es importante tener en cuenta que estas críticas representan diferentes perspectivas y opiniones, y existen diferentes interpretaciones sobre el legado de su presidencia. Después de finalizar su mandato en 2007, Néstor Kirchner continuó siendo una figura política bastante importante. Fue elegido como presidente del Partido Justicialista y desempeñó un papel bastante importante en la gestión de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, durante su presidencia. Además de eso, Néstor, ocupó cargos internacionales como ser el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, o sea, la UNASUR, donde trabajó la integración regional y la promoción de políticas sociales. Lamentablemente, años después, en 2010, falleció de manera repentina, dejando un legado político y social en Argentina.